Polina se preguntaba a menudo últimamente, cuando ocurrió el punto de inflexión en el que su matrimonio aparentemente feliz con Serga comenzó a desmoronarse. Probablemente hace ya bastante tiempo que todo iba mal, pero ella no quería darse cuenta. Pensaba que todos tienen crisis, que las relaciones son como seres vivos, que no hay estabilidad constante y que todas las relaciones pasan por crisis. Era una mentira atroz con la que se alimentaba y consolaba a sí misma durante mucho tiempo. Debería haber dado la voz de alarma mucho antes, pero ¿qué importaba ahora? Polinia reflexionaba con frecuencia, tratando de recordar sus sentimientos y sensaciones de hace muchos años. Alguna vez fueron felices juntos, ¿verdad? Claro que lo fueron. Demonios, eso fue hace tanto tiempo, que ahora parecía irreal. Aunque recordaba ese calor, esas mariposas en el estómago. Recordaba las primeras citas con Serga y las emociones que él despertaba en ella, pero le parecía que eso no le había pasado a ella, como si lo hubiera visto en otra persona. No podía creer que primero hubiese amor, sentimientos y unidad de almas, y luego una completa separación. Sí, todavía estaban casados y vivían juntos, pero ahí terminaba su conexión. Ya no había nada que los uniera, ni siquiera hablaban. Había que ser honesta, este matrimonio no se podía salvar. ¿Y Polinia realmente quería salvarlo? No, y no se trataba de que ella tuviera a alguien más. La cuestión era que su esposo había cambiado mucho. Ella lo observaba desde fuera y no lo reconocía. Un verdadero extraño. Cuando todo se puso patas arriba. En una reunión con su amiga Victoria, Polinia finalmente decidió contarle todo y desahogarse. No puedo más, estoy cansada de fingir. Y lo peor, ¿para qué? No tenemos hijos. Estas emociones tan fuertes de su amiga tomaron por sorpresa a Gelio. No tenía idea de que Polinia tenía tantos problemas en su familia. Vaya, me has dejado atónita. ¿De verdad está tan mal? Nunca habías hablado de esto antes y desde fuera, tu relación con Serga parece ideal. Exactamente, Vicky, desde fuera. Pero en realidad, jugamos nuestros roles en público, y luego llegamos a casa y ni siquiera intercambiamos un par de palabras en toda la noche. Espera, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿No será solo una crisis? Intentaba aferrarse a una esperanza en Leon. Casi 15 años, da miedo pensarlo. Pero si intento contar el tiempo que llevamos coexistiendo, son 5 o 6 años. Al principio, también atribuía todo a una crisis, luego al cansancio, luego al trabajo. Todo eso es una tontería. No sé, estoy completamente perdida, Leo. Quizás deberían sentarse a hablar seriamente, tal vez no todo esté perdido. ¿Hablar? Suspiró Poliña, lo he intentado muchas veces, pero él no entiende de qué hablo, ni lo que quiero de él. Para él, lo que está pasando es normal. No sé qué decirte o qué aconsejarte, Poliña. De todos modos, que estés dispuesta a romper con todo de esta manera, parece que este matrimonio podría valer el esfuerzo. Tal vez deberías intentar volver al punto donde todo empezó a ir mal. Quizás aún se pueda salvar. Poliña reaccionó de manera ambigua a la sugerencia, riéndose. ¿Era que los nervios le fallaron o el segundo vaso de vino fue demasiado? ¿De qué hablas? ¿De terapia de pareja? Como opción. ¿Y por qué no? A algunos les ayuda, dicen que muchos matrimonios se salvan así. Tonterías, interrumpió bruscamente, tal vez a algunos les ayuda, no lo sé. No voy a mentir, pero definitivamente no es nuestro caso. Una vez intenté hablar de esto con Serga, sugerirle esa opción. No puedes imaginar todo lo que escuché en respuesta. Es extraño, no entiendo por qué una reacción tan brusca, reflexionó Vicky. Es simple, para él todo está bien. No ve ningún problema en esto. Pero dices que no hablan, no pasan tiempo juntos, no tienen intereses o actividades comunes. Viven como vecinos. ¿Y él está bien con eso? Exactamente, sonrió tristemente Poliña, y además, Vicky, me he dado cuenta de algo en los últimos 6 meses, ha cambiado mucho o quizás recién ahora lo estoy notando, no lo sé. Pero es una persona completamente extraña para mí. No lo reconozco, es grosero, malhumorado, tajante. No tiene en cuenta mis sentimientos ni mis opiniones. Creo que te has obsesionado con buscar problemas en él, Poliña. Te preocupas constantemente, comentó Vicky. La conversación con Vicky, desafortunadamente, no llevó a nada. Poliña esperaba que su amiga la apoyara y comprendiera. Y Serga. No quería renunciar a la imagen que tenía en su cabeza, pero Poliña sabía que no estaba imaginando cosas.
A lo largo de los años de matrimonio, su esposo se había convertido en alguien diferente, ajeno y frío. Ya no quería una familia con ese hombre. No era por ese Serga que se había casado alguna vez. La gente cambia, lamentablemente, a menudo no para mejor. Bernarda Shaw dijo, el único que actuaba razonablemente era mi sastre, quien tomaba mis medidas nuevamente cada vez que me veía. Todos los demás se acercaban a mí con las medidas viejas, esperando que yo me ajustara a ellas. Exactamente así cambió Serga, y eso era algo que debía admitirse. Basta de cuentos y autoengaños, era necesario enfrentar la realidad y tomar decisiones, sí, dolorosas y difíciles. Pero ya no se podía seguir postergando lo inevitable. Por doloroso y aterrador que fuera, Poliña sabía que tenía que decidirse a divorciarse, no había otra salida. Poliña veía que se estaba torturando a sí misma, y también a Serga. ¿No sería más honesto con él simplemente dejar ir a dos personas que ya no se amaban? ¿Para qué continuar con esa farsa? Quizás, separados, aún podrían rehacer sus vidas. La decisión, aunque difícil y dolorosa, finalmente fue tomada. Ahora, debía tener la conversación final con Serga. Pero antes, Poliña quería hablar con sus padres y ponerlos al tanto. Para ellos, la noticia sería un golpe colosal. Después de tantos años juntos, ellos naturalmente esperaban que su hija también tuviera un matrimonio duradero. Aunque no quería decepcionarlos, sabía que no tenía otra opción. Poliña visitó a sus padres un domingo por la tarde, llevando un pastel como pretexto para tomar el té. No quería sorprenderlos con la noticia de inmediato. Sentada tranquilamente, Poliña les contó todo lo que la había estado preocupando durante los últimos años. Entiendan, mamá, papá, no es una decisión tomada a la ligera. He pensado mucho en esto, mucho. He pisoteado mis propios sentimientos y me he dicho que todo se resolvería, que solo necesitaba soportar este periodo difícil. Pero nada cambia para mejor, al contrario. Ya no sé con quién vivo, Serga es un extraño para mí. Dios mío, hija, ¿qué pasa?, exclamó preocupada Sofía Nikolaevna. Te entendemos y te apoyamos siempre, eres nuestra niña, dijo, aunque triste, su madre. Sí, añadió Vadim Andreevich, no esperábamos esto, claro. Creíamos que todo se arreglaría y que pronto nos darías nietos. Polina sintió como su madre daba una patada a su padre bajo la mesa y le lanzaba una mirada de desaprobación. El tema de los hijos era tabú, no lo discutían. Aunque ambos eran saludables, no habían podido tener hijos, y solían evitar el tema para no herir más a Poliña. Lo siento, hija. Mamá tiene razón, siempre te apoyaremos en todo. Confiamos en ti, si dices que esto es lo que debe hacerse, entonces así debe ser. Gracias, dijo Poliña, emocionada. Intentaré hablar con Serga en los próximos días y resolver todo pacíficamente. Aunque no creo que se oponga. Dios quiera, murmuró su padre. Sería ideal que todo saliera bien. Poliña vio la preocupación en los ojos de su padre, parecía adivinar lo que vendría. La conversación con sus padres, aunque dolorosa, no la dejó en paz. Aunque la apoyaron, se notaba que no les gustaba la situación. A ella tampoco le gustaba. ¿Quién no quiere casarse una vez y ser feliz para siempre? Pero no había salido así. Poliña caminaba a casa, queriendo estar sola con sus pensamientos, preparándose mentalmente. Sentía tristeza y amargura, reflexionando sobre por qué todo había salido mal con Serga. Estaban enamorados, trataban de hablar, de respetarse y escucharse, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Durante los tiempos felices, Poliña soñaba con tener hijos. Ahora parecía una bendición no haberlos tenido, pues habrían complicado el divorcio. ¿Habría tenido el valor de romper la familia si hubieran tenido hijos? Muchas parejas viven en infelicidad por sus hijos. Quizás Dios había decidido no darles hijos por una razón, aunque era difícil no sentirse herida por ello. Ese día aún le aguardaban sorpresas. Pensaba que lo peor había pasado tras la conversación con sus padres, pero no fue así. Al llegar a su apartamento, se sorprendió al ver el pasillo lleno de cajas, maletas y bolsas. Su suegro, Modest Petrovich, y su suegra, Elisaveta Yurievna, corrían de un lado a otro. Poliña quedó paralizada ante tal escena y tardó en recuperar el habla. Disculpen, dijo en voz alta para llamar la atención, ¿qué está pasando aquí? Ah, ¿eres tú? Hola, gritó Elisaveta Yurievna desde la sala. Esta costumbre de su suegra de aparecer de repente. La actitud condescendiente de la suegra siempre la irritaba profundamente. Poliña había pedido a Serga innumerables veces que hablara con sus padres, pero él nunca lo hizo.
Los padres de Poliña jamás se hubieran atrevido a tutear a su yerno, pero los padres de Serga lo hacían constantemente. ¿Qué es esta falta de respeto?, pensó Poliña, ya hirviendo de rabia. Hola, respondió Poliña con un tono frío, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Ah, es que Serga nos dijo que nos quedáramos aquí un tiempo. Estamos en medio de una reforma en nuestra casa, así que estamos trayendo algunas cosas poco a poco, explicó con despreocupación Elisaveta Yurievna. Es una gran idea, intervino Modest Petrovich. ¿Para qué gastar dinero en otro lado cuando aquí hay tanto espacio? Poliña se quedó boquiabierta ante semejante desfachatez. Serga no me mencionó nada de esto, dijo, tratando de mantener la calma. Decidimos esto esta mañana, aclaró la suegra. Él no ha tenido tiempo de decírtelo. Esto fue la gota que colmó el vaso para Poliña. Como en una caricatura, sintió que sus ojos se llenaban de sangre y el vapor salía de sus oídos. Sabía que los parientes de su esposo no eran personas particularmente educadas ni refinadas, pero esto era demasiado. Perdónenme, Elisaveta Yurievna, Modest Petrovich, pero no creo que sea una buena idea que se queden aquí. ¿Saben ustedes que Serga y yo estamos al borde del divorcio? Tenemos serios problemas personales. Apelar a su sentido común fue inútil. La suegra, con su actitud habitual, respondió, oh, Poliña, no digas tonterías. Se reconciliarán, no te preocupes. Nosotros podemos ayudar. Esta respuesta era inaceptable para Poliña, y decidió hablar claro. No, discúlpenme, pero estoy en contra. No quiero vivir con personas que no son de mi familia. ¿Qué dices? No somos familia, alzó la voz Modest Petrovich. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Nosotros somos los parientes más cercanos de tu marido, deberías respetarnos y querernos. Poliña, ahora completamente exasperada, replicó, esto es mi casa, y estoy en proceso de divorciarme de su hijo. No quiero convertir esto en una casa compartida. No, y 1000 veces no. ¿Cómo te atreves a hablarnos así?, gritó la suegra, ofendida. ¿Quién te crees que eres para echarnos de aquí? Nosotros somos familia. Esta confrontación no se podía resolver de manera amistosa, así que Poliña decidió no retroceder. Salgan de mi casa y llévense a su hijo con ustedes. No quiero que nadie de su familia se quede aquí. No tienen ningún derecho. Los suegros, furiosos, comenzaron a insultarla sin contención. Poliña no se quedó callada, respondiendo a cada insulto con firmeza. Sabía que si cedía ahora, ellos tomarían control total de la situación. La pelea se volvió extremadamente ruidosa, con gritos y recriminaciones de ambos lados. Me interesa ver qué harás, dijo con una sonrisa arrogante Modest Petrovich. Sabes bien que la policía no interviene en disputas familiares. Tenía razón, la policía raramente se involucraba en asuntos domésticos sin delitos claros. Pero Poliña tenía unas bajo la manga que sus suegros no habían considerado. Puede que la policía no haga nada, dijo Poliña, pero tengo una orden judicial que me otorga la propiedad exclusiva de este apartamento durante el proceso de divorcio. Así que, o se van por las buenas, o lo saco con ayuda legal. Y créanme, no me temblará la mano. Los suegros quedaron boquiabiertos. No esperaban que Poliña tuviera un recurso legal tan sólido. Viendo que no tenían otra opción, recogieron sus cosas y se fueron, lanzando insultos hasta el último momento. Poliña cerró la puerta tras ellos y respiró profundamente, sabiendo que la batalla apenas había comenzado, pero sintiéndose más fuerte y decidida que nunca. Los empleados de seguridad de la empresa donde trabajo llegarán en cuanto yo lo solicite. Ahora mismo voy a pedir ayuda a mi jefe. La expresión de la suegra cambió radicalmente, la sonrisa autosuficiente se desvaneció y fue reemplazada por una mueca casi amenazante. No te atreverás a echarnos a la fuerza, lanzó ella, mientras Poliña recibía una nueva tanda de insultos. Sin embargo, le encantó ver la expresión en el rostro de Elisaveta Yurievna cambiar de satisfacción a pura ira. Sí que lo haré, ¿y por qué no? Esta es mi casa, ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí, replicó Poliña con firmeza. Se le ocurrió una idea, ¿y si los parientes de su esposo tenían las llaves de su apartamento? Tal vez debería llamar a la policía. Según recuerdo, el Código Penal prevé responsabilidad por entrada ilegal a una vivienda, añadió Poliña. Maldita sea, masculló Modest Petrovich entre dientes. A pesar de su furia, ni él ni su esposa se movían, como si esperaran que Poliña actuara primero. Incluso tuvo que fingir que llamaba a su jefe para que finalmente se asustaran un poco.
Bajo la amenaza de llamar a la seguridad y la presión constante, finalmente cedieron y empezaron a sacar sus cosas del apartamento de Poliña. Aún así, Elizaveta Yurievna no pudo resistirse a lanzar una última provocación al salir: «Te vas a arrepentir, maldita. Te lo prometo, pagarás por todo esto». «Salgan más rápido», contestó Poliña sin perder la compostura. Media hora después, por fin estaba sola en su apartamento. Afortunadamente, la puerta podía cerrarse con cerrojo desde adentro, lo que aseguraba que no pudieran volver a entrar sin su permiso. Poliña se tomó un momento para respirar y asimilar lo ocurrido. Todo había sucedido tan rápido y con tanta emoción. Aunque quería terminar las cosas de manera pacífica, sin conflictos ni escándalos, había límites que no se podían tolerar. No se trataba solo de defender su espacio, sino de no traicionarse a sí misma. No tenía intenciones de quedarse llorando ni lamentándose. Sabía que pronto su esposo, avisado por sus padres, llegaría. Tenía que estar preparada para esa confrontación también. Decidió empacar todas las pertenencias de Serga antes de que llegara para facilitar su salida. Mientras recogía las cosas, sonó el teléfono. Era... «Hola, querida. ¿Cómo estás?» «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz alegre. «Hola. Escucha, hablemos luego». «Estoy ocupada ahora», respondió Poliña, tratando de sonar calmada. «¿Qué pasa? ¿Por qué suenas así? ¿Ha pasado algo?», se preocupó Lío. «Oh, sí, no te imaginas. Hubo un gran escándalo con mis suegros. Te llamaré esta noche y te contaré todo». «Ahora realmente no puedo hablar», dijo Poliña. «Está bien, pero recuerda que estoy aquí y me preocupo por ti». «Cuídate», respondió Lío antes de colgar. Poliña también quería hablar con Clio y compartir lo que había sucedido, pero sabía que debía concentrarse en lo inmediato. Se preparaba para la siguiente confrontación, que seguramente sería peor que la anterior. Estaba empacando el último paquete de las cosas de Serga cuando alguien empezó a golpear la puerta con fuerza. No había duda, era Serga. «¿Qué demonios te crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tratar así a mis padres?», gritó Serga al entrar, claramente furioso. «¿No quieres saber primero qué se atrevieron a hacer ellos?», preguntó Poliña, intentando mantener la calma. «Eso no importa. Son adultos y tú debías haberlos soportado en silencio». «¿Quién te dio permiso para echarlos?», replicó Serga. «Esta es mi casa». «¿Cómo te atreves a traerlos aquí sin mi consentimiento?», respondió Poliña, perdiendo la paciencia. «¿Tu casa? Yo también vivo aquí. ¿Qué derechos crees que tienes tú?». «Aquí no eres nadie», dijo Serga con desdén. «¿Decidiste convertir esto en una casa compartida? ¿Por qué debería vivir con tus padres?». «Me preguntaste si yo quería eso», gritó Poliña. «Esta es también mi casa». «Tengo tanto derecho como tú», insistió Serga. «No, Serga. Esta es mi casa legalmente. Y si no lo respetas, llamaré a la policía y te sacaré a ti y a tus padres. Este es mi espacio y tú no tienes ningún derecho a decidir quién puede quedarse aquí sin mi permiso», contestó Poliña con firmeza, preparándose para la batalla legal si era necesario. «Esto se debería haber discutido, se tenía que haber hablado conmigo antes de invitar a alguien a mi casa», dijo Poliña. «Primero, querido esposo, tus padres no tienen ni pizca de respeto hacia mí y mi espacio personal. ¿Por qué debería soportarlo?». En ese momento, Serga, como había aprendido de sus padres, comenzó a gritar y a insultarla con una intensidad que dejó a Poliña atónita. Decía cosas horribles, que no se dirían ni al peor enemigo, mucho menos a una esposa. Poliña se felicitó por mantenerse tranquila y no responderle. No había sentido en tratar de superarlo en gritos. «Todo lo que has dicho solo subraya que estoy haciendo lo correcto», dijo Poliña en un tono calmado. «Basta. Fuera de mi vida. Toma tus cosas, aquí están, las he reunido para ti». «Me has arruinado la vida todos estos años», gritó Serga, perdiendo cada vez más el control. Cuando él se abalanzó sobre ella, Poliña vio en sus ojos las peores intenciones. Instintivamente, se encogió y gritó pidiendo ayuda. Los siguientes minutos fueron un borrón para ella. Serga se acercaba y ella cerró los ojos por el miedo. De repente, alguien agarró a Serga por el brazo cuando estaba a punto de golpearla. «Solo inténtalo», dijo una voz masculina desconocida. Poliña abrió los ojos y vio a su vecino, Pavel, sosteniendo a Serga. «¿Te has vuelto loco? ¿Vas a golpear a una mujer? Apártate». «No es asunto tuyo», replicó Serga, tratando de mantenerse firme.
Pero Pavel, sin tolerar ese trato, lo arrastró lejos de Poliña y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué dijiste? Repítelo. Serga, finalmente, comprendió que no podía competir con Pavel en términos de fuerza física. Pavel, no hace falta que te metas. Déjalo recoger sus cosas y se irá, dijo Poliña, recobrando la voz. ¿Oíste? Reúne tus cosas y lárgate, ordenó Pavel, mirándolo con severidad. Serga, asustado por la imponente presencia de Pavel, empezó a recoger sus pertenencias bajo la vigilancia de su vecino, murmurando maldiciones. Apúrate. Un insulto más y no lo soportaré, advirtió Pavel. Serga le lanzó miradas de odio, pero no tenía más armas en ese momento. Antes de salir del apartamento, Serga lanzó una última amenaza: esto no ha terminado, ya lo verás. Fuera, rugió Pavel. Poliña no tenía ilusiones. Sabía que su esposo tenía razón y que no estaba bromeando. Intentaría acosarla nuevamente, y ella tenía que estar preparada. Pero por ahora, lo importante era que finalmente podía descansar esa noche. Gracias a Pavel, su apartamento estaba libre de parientes y de su desorden. Pavel, comenzó Poliña, no sé cómo agradecerte. ¿Qué hubiera hecho sin ti? Déjalo, la interrumpió Pavel. Es lo que cualquier vecino haría. Pero, no sabía que tu esposo era así. No sé ni qué decir. Ni yo entiendo qué le pasó en los últimos tiempos. Es como si ya no lo conociera. Cuando se lanzó sobre mí, pensé que si no me mataba, al menos me heriría gravemente. Nunca imaginé algo así en todos estos años. Sí, dicen que, en el agua tranquila es donde se ahogan más, y parece ser cierto. ¿Quieres conocer realmente a tu esposo? Divórciate de él, comentó Pavel. Es increíble la cantidad de cosas que salen a la luz en estos momentos. Sí, pero dejemos las reflexiones para después. Ahora hay tareas más urgentes. ¿Cambiarás las cerraduras? Claro, respondió Pavel con una sonrisa. Déjame ir a la tienda antes de que cierre y compraré las cerraduras. Cambiaremos todo de inmediato. Sí, él tiene las llaves de todas las cerraduras actuales, dijo Poliña, recordando la situación. Pavel inspeccionó la puerta, evaluó el trabajo necesario y se fue. Durante su ausencia, Poliña se sintió inquieta, temiendo que Serga regresara en cualquier momento. Incluso el cerrojo de la puerta no le daba plena tranquilidad. Pavel resultó ser un experto y cambió las cerraduras rápidamente. Poliña apenas había terminado de preparar la cena cuando él anunció que todo estaba listo. Te aconsejo que no te limites a las cerraduras. Instala un sistema de alarma y un botón de pánico, por si acaso, dijo Pavel. Tienes razón, después de lo de hoy, no parece una precaución exagerada, respondió Poliña. Tendré que pagar el precio de mi despreocupación. Durante la cena con Pavel, Poliña trató de hablar de temas neutrales y evitar volver a sus problemas. Había tenido suficiente drama por un día. Poliña ya estaba agotada de todo esto y solo quería distraerse un poco. Cuando el vecino se fue a su casa, ella recorrió varias veces el apartamento, revisando varias veces la puerta de entrada. A pesar de ser irracional, la ansiedad aumentaba en la oscuridad, y constantemente veía a Serga con esa mirada de odio con la que se había abalanzado sobre ella ese día. No podía dormir. Poliña se retorcía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo y el miedo se fue disipando un poco, empezó a quedarse dormida. Pero justo cuando logró quedarse dormida, el teléfono sonó insistentemente, despertándola de inmediato. Poliña pensó que sería Serga con otra ronda de insultos, pero no, el número no estaba registrado en sus contactos. ¿Quién podría estar llamando a las 7 de la mañana? Hola, respondió Poliña, sin poder contener la curiosidad. Hola, quería hablar contigo desde hace tiempo, dijo una voz femenina joven. Poliña no la reconoció. No voy a presentarme, no es importante. Quiero hablar de otra cosa. Deja ir a Serga, deja de torturarlo. Sabes que me ama. Esto era algo nuevo para Poliña. Nunca había pensado que Serga podría tener una amante. ¿Sabe qué? Respondió confundida. No te hagas la tonta. Por supuesto que lo sabes. ¿Cuántas veces te ha pedido que lo dejes ir? Continuó la desconocida. Esta noticia fue un shock para Poliña, ya que nunca habían tenido tal conversación. ¿Y por qué llamas? Preguntó Poliña cansada. Lo eché de casa anoche. ¿No vino a verte? Ignorando la última pregunta de Poliña, la amante continuó: él me ama.
¿No te diste cuenta de que era inútil retenerlo? Yo no sabía de tu existencia hasta ahora. No tenía idea de que Serga tenía una amante. Nunca me pidió que lo dejara ir. Lo eché por otras razones completamente diferentes. Si te ha dicho que me confesó su infidelidad y que quería dejarme, y que yo no lo dejaba ir, eso es una mentira descarada, dijo Poliña, sintiéndose extrañamente obligada a explicar, aunque sabía que no debía haberlo hecho. La voz al otro lado de la línea sonaba confundida. No te creo, me estás mintiendo, dijo la desconocida, cambiando rápidamente de la confusión a la defensa y el ataque. Eso no puede ser. Serga es el mejor hombre del mundo. Yo también pensaba eso alguna vez, respondió Poliña antes de colgar. Ya había tenido suficiente. No tenía nada más que decirle a esa mujer. Si ella no era una tonta, lo entendería y sacaría sus conclusiones. Si el amor la cegaba, cualquier argumento sería inútil. Además, ¿por qué Poliña debía ayudarla a abrir los ojos? Mientras Poliña añadía el número del amante a su lista de contactos, recibió un nuevo mensaje: estás mintiendo. Poliña solo pudo sonreír ante la ingenuidad de esta mujer. Era evidente que Serga no había ido con ella, lo que significaba que no era la única. Sorprendentemente, esto ya no la molestaba. No se sentía traicionada ni engañada, solo curiosa sobre las múltiples facetas de su esposo que ahora estaban saliendo a la luz. Era asombroso, pero Poliña ya no sentía el dolor de haber sido traicionada. En lugar de eso, se sorprendía de lo ciega que había estado y se preguntaba cuánto tiempo había estado ocurriendo esto sin que ella se diera cuenta. ¿Cuántos amantes más tendría Serga? ¿Qué otros rasgos y comportamientos había estado ocultando durante todos estos años? Después de las últimas 24 horas, Poliña había aprendido mucho más sobre Serga de lo que hubiera querido saber. Poliña ya había enfrentado el hecho de que Serga podría haberla golpeado y le había sido infiel. Fue un día muy revelador. Si alguien se lo hubiera dicho hace 6 meses, se habría reído en su cara, sin creerlo. Habría jurado que Serga no era capaz de semejante bajeza. La pregunta principal era, ¿siempre había sido así Serga? Si es así, ¿cómo logró ocultar su verdadera naturaleza durante tantos años? Y si no, ¿qué lo había llevado a cambiar tanto en los últimos años? Estas eran preguntas retóricas, y Poliña dudaba que alguna vez obtuviera respuestas. Sin embargo, quería entenderlo para poder aprender y evitar errores en el futuro. No pudo dormir. Se retorcía en la cama, con la mente invadida por pensamientos. Sentía la necesidad de hablar con alguien sobre lo ocurrido. A las 8 de la mañana, decidió llamar a su jefe para pedir algunos días libres, ya que tenía acumulados muchos días de vacaciones. No tenía ganas de ir a trabajar después de lo sucedido, necesitaba descansar. Afortunadamente, le concedieron una semana libre para recuperarse y sanar sus heridas. Esperando hasta las 10, un horario más razonable, Poliña decidió llamar a Victoria para contarle sobre los eventos del día anterior y esa misma mañana. Necesitaba desahogarse. Cuando su amiga respondió, Poliña comenzó a hablar sin preámbulos, tratando de ser lo más concreta posible sin abrumar a Leo con demasiados detalles. ¡Qué horror!, exclamó Leo una y otra vez. Increíble, no puedo creerlo. Esto no puede ser verdad. Yo misma apenas puedo creer que lo he vivido. Cuando lo recuerdo, empiezo a temblar, confesó Poliña. Ni los padres ni el hijo, nunca habría pensado que alguno de ellos fuera capaz de algo así. Siempre supe que los padres de Serga eran maleducados, pero nunca hasta este punto. ¿Cómo pudieron intentar mudarse a tu casa sin siquiera consultarte? Victoria estaba indignada. Ellos no vieron ningún problema. Ignoraron todos mis intentos de marcar límites con educación. Me trataron con una familiaridad que me desquició, explicó Poliña. Al final, simplemente exploté. No estoy segura de si debí actuar así, pero en ese momento no pude contenerme. Hiciste bien. ¿Por qué debería soportarlo y reaccionar con suavidad? Además, tengo que disculparme por haberte aconsejado que intentaras arreglar las cosas. Pensé sinceramente que no todo estaba perdido. Nunca se me ocurrió que Serga pudiera ser tan despreciable, dijo Leo. Leo, ni yo misma lo sospechaba. Viví junto a él tantos años y nunca lo hubiera imaginado, respondió Poliña con una sonrisa triste. Bueno, ya basta de autocompasión. Todo estará bien. Has hecho lo más difícil, que fue echar a Serga. Lo demás será más fácil, trató de consolarla Leo. Ojalá tengas razón, Leo. Pero no estoy tan segura.
Cuando Serga se fue, dijo que esto no había terminado, y su madre me prometió que me arrepentiría. Creo que realmente intentarán hacerme la vida imposible, expresó Poliña con preocupación. Creo que esas palabras fueron dichas en un momento de rabia. No pudieron irse sin intentar hacerte daño una vez más, intentó tranquilizarla Lío. ¿Qué más pueden hacer aparte de gritar y amenazar? Espero que tengas razón, suspiró Poliña. Lloyd trató de cambiar de tema para distraer a Poliña, pero fue en vano. Estaba claro que Poliña seguía pensando en lo ocurrido. ¿Y quién podría culparla? Nadie podría olvidar algo así tan rápidamente. Victoria tenía razón. Poliña no podía dejar de pensar en las amenazas. Trataba de convencerse de que el divorcio se desarrollaría de manera pacífica, pero no lo creía ni por un segundo. Recordaba las miradas de odio de Elisabetta Yurievna y Serga. No, ellos intentarían vengarse. Estaba segura de ello. Entiendo, concluyó Goao. ¿Puedo ayudarte en algo? Quizás podría ir a verte. No, no hace falta. Trataré de dormir un poco. No cambies tus planes por mi culpa, dijo Poliña. Si necesitas hablar, llámame, insistió Lío. Claro, Lío. No te preocupes por mí, estaré bien, aseguró Poliña antes de colgar. Finalmente, Poliña logró dormir un poco, pero el sueño no le dio la energía ni el ánimo que esperaba. Al despertarse, se sentía tan cansada y abatida como antes. Poliña se sentía aún peor después de esos sueños horribles. Su estado de ánimo estaba completamente destrozado. El único aspecto positivo era que nadie la había llamado ni escrito. Era un día de silencio. Ella intencionalmente no bloqueó los números de Serga ni de su suegra, por si acaso. Nadie había intentado entrar en su apartamento, que era su mayor temor. Hasta ahora, esos miedos no se habían materializado. Al caer la tarde, Poliña comenzó a soñar con la posibilidad de que Victoria tuviera razón, que todo hubiera terminado y que los problemas no continuaran. Quizás, finalmente, sus casi parientes entenderían que no valía la pena seguir luchando. Pero todavía sentía ansiedad, esperando algún truco sucio, aunque la respuesta seguía siendo el silencio. Sin embargo, en el tercer día, sin previo aviso y sin tocar el intercomunicador, su suegra y Serga aparecieron en la puerta de su apartamento. Golpeaban y tocaban el timbre insistentemente. Sabemos que estás en casa, la luz está encendida, gritó Serga. Eso no significa que tenga que abrir, respondió Poliña desde el otro lado de la puerta, sin apresurarse a quitar el cerrojo. No seas tonta, intervino Elisabetta Yurievna. Hablemos y resolvamos esto en paz. Déjanos entrar. Buena intención, pero no, replicó Poliña. Ya había estado a solas con su esposo en el apartamento y había aprendido de esa experiencia. No dejaré entrar a ninguno de ustedes. Puedo salir yo a hablar, pero deben apartarse y quedarse junto a la ventana en el rellano de la escalera. ¡Qué paranoia tan asombrosa!, se burló la suegra, pero tomó a su hijo de la mano y comenzó a moverse hacia abajo. Poliña sabía que no valía la pena discutir con ellos, así que no mencionó el comportamiento de Serga ni los eventos recientes. Una vez que verificó que habían cumplido con sus condiciones, Poliña salió del apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de ella por precaución. ¿Qué quieren?, preguntó impacientemente. ¿Por qué no te acercas? ¿Tienes miedo de que te muerda?, se burló la suegra. Temo contagiarme de rabia, replicó Poliña. Si solo vamos a lanzarnos insultos, me voy. Está bien, suspiró Elisabetta Yurievna. Hemos hablado y si quieres el divorcio, nadie se opone. Pero primero tenemos que hablar sobre la división de los bienes matrimoniales. Van a seguir hablando por un adulto, no pudo evitar pinchar Poliña, irritada por el uso de nosotros. Estoy aquí para hablar con él, no con ustedes. Soy la mediadora, dijo indignada la suegra, pero Serga la interrumpió de inmediato. No quiero estar a solas contigo. Temo que me estrangules, dijo con desdén, escupiendo en el suelo hacia donde estaba Poliña, sus ojos llenos de odio. Poliña apenas logró contenerse para no retroceder, no quería mostrar miedo. ¡Qué valiente te has vuelto! ¿Por qué no tuviste el valor de confesarme tu infidelidad? Tu amante me llamó exigiendo que te dejara ir, dijo Poliña, disfrutando al ver la sorpresa en su rostro. La reacción de la suegra también fue reveladora, pero permaneció en silencio. Le dije que para mí, el divorcio también es una liberación, continuó Poliña. No entiendo cuál es el problema. ¿Qué bienes quieren dividir? Teníamos un presupuesto separado. Gano 3 veces más que Serga.
El apartamento lo compré antes del matrimonio, es mío, y el coche está a nombre de mis padres. Eso es solo una formalidad. En realidad, es tuyo, lo ganaste durante el matrimonio, dijo la suegra. Exactamente, yo lo gané, respondió Poliña con furia. ¿Y qué? Añadió Serga. En el matrimonio, todo se divide por igual. ¡Qué enfoque tan interesante! ¿Solo ahora te diste cuenta? Poliña casi gritó en respuesta. Vivir a mi costa, en mi apartamento. La discusión se tornaba cada vez más intensa. Poliña recordó cómo, cuando sus ingresos comenzaron a aumentar significativamente en comparación con los de Serga, había sugerido un acuerdo prenupcial, algo que Serga había rechazado con un gran escándalo. Gracias a los consejos de un abogado, ella había comenzado a retirar dinero en efectivo y a dárselo a sus padres para que estuviera seguro. Yo gané ese dinero y esa propiedad. No veo por qué debería compartirla con alguien que no ha contribuido igual, declaró Poliña, sintiendo una mezcla de orgullo y frustración. La conversación se volvió cada vez más acalorada. Serga y su madre se veían cada vez más furiosos, pero Poliña mantuvo su posición firme. Sabía que esta batalla no terminaría fácilmente, pero estaba decidida a defender lo que era suyo. Cuando compraba productos necesarios para el hogar, también era mi responsabilidad. Serga gastaba su salario únicamente en sí mismo, y ni hablar de las tareas domésticas, que recaían totalmente en mí o en la empleada que yo pagaba. Él no tenía que preocuparse por nada de eso. Me voy a asegurar de no irme con las manos vacías, declaró Serga con tono desafiante. Sí, exigimos justicia, añadió su madre. Vayan a juicio entonces, respondió Poliña sin dudarlo ni un segundo. No tengo nada que temer. Todo lo que poseo lo he ganado legalmente. Hablar con estas personas era absolutamente inútil. Poliña había esperado algún tipo de diálogo constructivo, pero fue en vano. Sin querer perder más tiempo, Poliña se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su apartamento. Te arrepentirás, gritó Serga mientras daba un paso hacia ella, pero su madre lo detuvo. Vamos, hijo, dijo Elizabeta Yurievna, tomándolo del brazo. No ahora. Ya veremos. La última palabra será nuestra. Al cerrar la puerta de su apartamento y asegurar todas las cerraduras, Poliña se dejó caer al suelo y rompió a llorar. Sentía como si acabara de ser bañada en inmundicia. Apenas unos minutos después, el timbre volvió a sonar. Asumiendo que eran sus familiares nuevamente, gritó desde el suelo, váyanse. Poliña, soy Pasa, respondió una voz desde el otro lado. Oh, lo siento, se disculpó Poliña, levantándose rápidamente. Se miró en el espejo, se secó las lágrimas y abrió la puerta. Perdona, pensé que habían vuelto Serga y su madre, dijo Poliña. Escuché su conversación, bueno, todos los vecinos la escucharon, admitió Pasa. Quería asegurarme de que estés bien. Estaré bien, dijo Poliña, intentando sonreír. ¿Por qué nadie te avisa que tu esposo puede no ser la persona que creías? Deja de llorar, Poliña. Lo importante es que ahora lo sabes, dijo Pasa, intentando consolarla. Sí, ahora lo sé, suspiró Poliña. No quería entrometerme, solo quería recordarte que si necesitas mi ayuda, aquí estoy, dijo Pasa, desviando la mirada. Gracias, Pasa. Ya has hecho mucho por mí, respondió Poliña. Para eso están los vecinos, dijo Pasa con una sonrisa más alegre. Cuando Pasa se fue, Poliña tuvo un momento de claridad. Todo había terminado. Por mucho que no quisiera preocupar a sus padres ni involucrarlos, sabía que tenía que contarles todo. Ya no tenía sentido ocultar la magnitud de los problemas, la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Especialmente si iba a haber un juicio, algo que Poliña no dudaba. Decidió contárselo a sus padres esa misma tarde. Primero, debía calmarse y organizarse. Tomó un baño relajante, se arregló y llamó a sus padres, invitándolos a tomar el té en su casa. Así tendría tiempo de ir al supermercado y a la pastelería, ya que su casa estaba casi vacía. Por la tarde, cuando sus padres llegaron, Poliña reunió el valor para contarles todo lo que había sucedido en los últimos días. Sus padres quedaron en shock. Voy a matar a ese desgraciado, exclamó su padre, Vadim Andreevich, golpeando la mesa con el puño en un arranque de furia. Vadik, lo último que necesitamos es agravar los problemas de Poliña, dijo su madre, manteniendo la calma a pesar de la conmoción. Mamá, papá, intervino Poliña, dejen de reaccionar con tanta emoción. Es inútil. Yo traje a este hombre a nuestra vida y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. No se trata de algo pequeño.
Pensemos en grande. Nuestras espaldas están cubiertas, ellos no podrán hacernos nada. ¿Qué planeas hacer? Interrumpió este monólogo altisonante el padre. Demandar, por supuesto. ¿Acaso sugieres cederle algo? No le daré ni un céntimo. Por cierto, ¿tienes algún buen abogado en mente? Sí, un colega que se divorció recientemente me habló de su experiencia. Voy a contratarlo y esperar lo mejor. Durante el matrimonio no adquirí ningún bien a mi nombre, todo está a nombre de mi padre. Además, le entregaba dinero en efectivo, sin transferencias rastreables. Eso fue un movimiento inteligente, intervino Sofía Nikolaevna, un abogado me lo sugirió después de que Sergio rechazara la idea de un acuerdo prenupcial, confesó la hija. ¿Quién lo hubiera pensado? Empezó a lamentarse la madre, pasando en un segundo de lo racional a lo emocional. Sonia, por favor. La interrumpió Vadim Andreyevich, ya está hecho. No sirve de nada lamentarse ahora. Si la niña ha decidido ir a juicio, entonces iremos a juicio. Después de estas conclusiones, se hizo un silencio. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, evaluando la situación. ¿Cómo lo llevas? Volvió a hablar el padre, esta vez con más suavidad. Nada mal, aunque he estado mejor, respondió ella con una triste sonrisa. Sofía Nikolaevna intervino, ¿podemos quedarnos contigo un tiempo? ¿Qué piensas? No es necesario, no se preocupen. Mi vecino cambió las cerraduras ese mismo día y mañana vendrán a instalar la alarma. Además, mi vecino es de confianza, siempre está dispuesto a ayudar. ¿Confías en él? Preguntó Vadim Andreyevich. Papá, ya te dije que él fue quien apartó a Sergio de mí y lo hizo marcharse. Es un buen hombre. Me alegra saber que tienes a alguien confiable cerca, dijo la madre, pero llama más seguido y manténnos informados. Estaremos preocupados. Gracias por el apoyo, pero creo que todo estará bien. Ahora nuestras disputas se resolverán en el ámbito legal. Mientras despedía a sus padres en la puerta, sonó su teléfono. El número no estaba registrado. Hola. Respondió cautelosamente. Buenas tardes, le habla de la policía. Polina estuvo a punto de colgar, pensando que era otra estafa telefónica. ¿Es usted la esposa de Sergei Modestovich? Sí, ¿qué ocurre? Necesitamos que se presente en la comisaría de Kirov. Toda la información se le dará allí. Los padres observaban atentos las reacciones de su hija. Tan pronto como terminó la llamada, Vadim Andreyevich preguntó impaciente, ¿qué pasa? Polina, un poco aturdida, relató la conversación. ¿Qué habrá inventado ahora? Dijo preocupada. ¿Vas a ir? Preguntó la madre. No creo que tenga otra opción. Es mejor aclararlo cuanto antes, asintió el padre, vamos contigo. Sí, vamos en taxi, añadió la madre, preocupada por la seguridad. En el camino, todos guardaban silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Polina se preguntaba cómo su esposo intentaría perjudicarla esta vez, mientras que sus padres pensaban en los peores escenarios y en qué acciones tomar. Los unían los nervios y el estrés de la incertidumbre. Al llegar a la comisaría, se dirigieron directamente a la entrada. Ina los detuvo y les dijo que debían prepararse para lo peor. ¿Qué pasa, hija? Preguntó su madre, visiblemente asustada. No sabemos qué nos espera. Es mejor estar preparados. Solo llevaré mi pasaporte, el resto de mis cosas pueden quedarse con ustedes y no las entreguen a nadie. Papá, ya te di todos mis contraseñas y demás. ¿Recuerdas dónde las anotaste? Si no saben algo, llamen a Leon, su número está en mi teléfono. Si necesitan la ayuda de mi jefe, recuerden que no sigue, explicó Poliña. Lo tengo claro, respondió Vadim Andreyevich en voz baja. Hija, no exageres, añadió, pero Poliña, con frialdad y calma, replicó, es mejor estar preparados y que no pase nada, a que ocurra lo contrario. Nina asintió con razón y añadió, vamos, terminemos. Sin embargo, lo que les esperaba adentro era completamente inesperado. Un guardia de turno los dejó entrar cuando Poliña explicó que había recibido una llamada. Desde lejos, en una celda, vieron a Serga. ¡Qué sorpresa!, exclamó Poliña, mostrando a sus padres lo que veía. Ellos se miraron atónitos. Disculpe, ¿puede alguien explicarme por qué nos llamaron?, preguntó Poliña al guardia, quien, visiblemente cansado, respondió, no sé nada. Llame al mismo número de antes, que ellos vuelvan a llamar a la central o bajen por ustedes. Es el procedimiento. Ellos solo se miraron y encogieron los hombros.
Bueno, intentemos, dijo la mujer, resignada. Nadie contestaba al teléfono. ¿Y ahora qué hacemos si nadie responde?, preguntó ella al guardia nuevamente. Espere y siga llamando, fue la respuesta del policía. Vamos a sentarnos mientras tanto, dijo Sofía Nikolaevna, llevándolos a un lado. Ah, sonó en el teléfono, ahora bajo. Los padres la miraban con expectación. Dijo que ahora baja, informó la hija, encogiéndose de hombros. ¿Entienden algo de lo que está pasando?, preguntó, esperanzada en obtener respuestas pronto. Espero que lo sepamos pronto, susurró Vadim Andreyevich. Hacía años que la mujer no veía a sus padres tan desorientados. Ella misma apenas mantenía la calma, sintiendo cómo temblaba por dentro. Finalmente, apareció un hombre uniformado que se dirigió directamente a Poliña. ¿Poliña Vadimovna?, preguntó. Sí, soy yo, respondió ella, apenas audible, sintiendo que le faltaba el aire. Hola de nuevo, soy el teniente Vasiliv, Yegor Dmitrievich. Sígame, por favor. ¿Nos dirá qué ha pasado?, preguntó Sofía Nikolaevna. ¿Y ustedes son?, replicó el policía. Somos los padres de Poliña, contestó Vadim Andreyevich. Disculpen, pero deben quedarse aquí y esperar, dijo el teniente, con firmeza. ¿Cómo que quedarnos? ¿Y nuestra hija?, insistió la madre. No se preocupen, todo está bien, respondió Yegor Dmitrievich, esbozando una sonrisa. Entiendo que esto no es agradable, pero Poliña Vadimovna ha sido llamada como testigo. ¿Testigo de qué?, preguntó Poliña. El policía solo la miró con severidad, disuadiéndola de discutir. Hija, estaremos aquí, susurró Sofía Nikolaevna. Poliña lanzó una última mirada triste a sus padres y siguió al hombre por varios pasillos. Cada puerta se abría con una llave magnética y se cerraba tras ellos. En privado, el policía era más conversador, notó Poliña. Dmitrievich no respondía directamente a la pregunta, como si mantuviera una pausa teatral. No debiste venir con tus padres, los asustaste innecesariamente, dijo el policía sin previo aviso. Poliña decidió no contestar, ¿qué podía decir? No iba a explicar que estaba en estado de confusión y miedo. Optó por el silencio, intentando comprender lo ocurrido para no perjudicarse más. Finalmente, llegaron a una puerta común con una placa que llevaba el nombre de Vasiliv. Él abrió la puerta con una llave y asintió para que entrara. Siéntate, ordenó. Poliña obedeció, esperando que Yegor Dmitrievich empezara a hablar, pero él se tomaba su tiempo, lo que aumentaba su nerviosismo. Por favor, no me torture más, pensó ella. El policía la miraba fijamente, evaluándola. Justo cuando Poliña estaba a punto de gritar, él habló. Sergio Modestovich conducía en estado de ebriedad y tuvo un accidente. Poliña se quedó boquiabierta y jamás lo habría imaginado. Estaba en shock, tanto que apenas pudo responder, no sabía nada de esto. Yegor Dmitrievich la observaba, esperando una respuesta rápida, pero Poliña no podía recomponerse tan rápidamente. ¿Puedo tomar un poco de agua?, susurró, sintiendo la boca seca. Sin decir una palabra, el hombre llenó un vaso de agua y se lo entregó. Gracias, dijo ella, bebiendo ansiosamente. Verá, nosotros rompimos con Serga. Lo eché de casa hace 3 días. Estamos en proceso de divorcio. Hoy lo vi por última vez, explicó, notando el interés en los ojos de Yegor Dmitrievich. Vinieron juntos con mi suegra a discutir, hicieron un escándalo. Pero no creo que le interesen los detalles. Se fueron alrededor de las 12, quizás un poco antes. No sé nada más. Interesante, murmuró el policía. Sí, creo que debería hablar con la madre de Serga, Yelizaveta Yurievna. Ella debería saber más, pues estaba con él, sugirió Poliña. Yegor Dmitrievich la miró fijamente y dijo, Yelizaveta Yurievna falleció en el accidente causado por Serga. Poliña saltó de su asiento, incrédula. ¿La suegra murió por culpa de Serga? Aunque ya lo había dicho, necesitaba confirmarlo. Increíble, imposible, pensó ella. Vasiliv asintió, acostumbrado a esas reacciones. Un momento, esto no puede ser. ¿De verdad Yelizaveta Yurievna subió al coche sabiendo que Serga estaba borracho? No tiene sentido, no es propio de ella. Según la información que tenemos, ambos estaban bebiendo en un restaurante y luego se dirigieron a casa, explicó el policía. ¡Qué estúpida!, gritó Poliña, incapaz de contener su rabia. Siempre consintiendo a su hijo, nunca supo detenerlo. Basta, cortó el policía, indicando que no se debía hablar más del tema. El silencio volvió a reinar.
Polina estaba inmersa en sus pensamientos, mientras Yegor Dmitrievich, visiblemente cansado, parecía hacer lo mismo. No pregunté, ¿cómo está Serga? Pero, si está en la celda y no en el hospital. Está bien, lo examinaron por rutina y no encontraron nada grave, solo una intoxicación etílica moderada, respondió el policía. Bien, Polina Vadimovna, ahora procederemos rápidamente con todo. Vamos a dejar constancia de lo dicho para el acta, ¿de acuerdo? Claro, aunque todas las formalidades tomaron unos 30 minutos. La mujer estaba muy apurada, entendía que sus padres abajo estaban muy inquietos por la situación y necesitaba volver con ellos lo antes posible. Al final, Egor Dmitrievich se despegó de la computadora donde estaba escribiendo sus preguntas y sus respuestas. Perdón, esto no es para el documento, pero, de todos modos, entendí bien que usted y su esposo están en proceso de divorcio y que el futuro de su esposo no le interesa. Este inesperado cuestionamiento dejó a Polinia descolocada, estaba en un verdadero dilema moral. Por un lado, ella y Serga habían estado juntos muchos años, y borrar todo de golpe, incluso a la luz de los eventos recientes, era cruel y doloroso. Pero, por otro lado, sus acciones recientes no dejaban lugar a dudas. La respuesta era obvia: sí, la vida futura de Serga no me interesa en absoluto, él mismo se ha buscado todo lo malo que le ha pasado. No pasó desapercibido para ella que el policía levantó las cejas sorprendido, pero se mantuvo en silencio sin hacer comentarios. Voy a imprimir esto. Revíselo y si todo está correcto, firme y no la detendré más, aunque no puedo prometer que, en interés de la investigación, no necesitemos volver a contactarla. Está bien, estoy lista si es necesario. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta más? Egor Dmitrievich la miró claramente esperando que continuara. Polina no se hizo esperar, ¿y Modest Petrovich? ¿Vendrá? Ya lo vi en el lugar del incidente y prometió llegar pronto. La mujer solo tosió en respuesta. Mientras se iba, no pudo evitar preguntar: dígame, ¿Serga enfrentará una pena severa por este crimen? Eso depende de las consecuencias del accidente y del hecho de que el conductor estaba ebrio. Hay un resultado fatal, hay daños materiales considerables, y hubo resistencia a la policía. No lo ocultaré, su esposo enfrentará una condena de prisión. ¿Cuánto tiempo? Eso lo decidirá el tribunal, pero serán entre 5 y 7 años. Sí, trágico, pero era lo que esperaba. Y también resistió el arresto. Es un hombre increíble, pensó Poliña. Ahora sabía que esto era muy propio de Serga, aunque se preguntaba cómo no lo había visto antes. Adiós. Se despidió de Egor Dmitrievich y salió, sintiendo que no había nada por lo que agradecer. La fatiga mortal la abrumaba, y aún tenía que enfrentar a sus padres. Caminaba con las piernas pesadas, pues las noticias la habían golpeado duro. Cuando sus padres finalmente vieron a su hija, se levantaron de la banca asustados, probablemente porque Polinia no se veía nada bien. Vámonos de aquí rápido, intentó decir en voz baja y tranquila, pero su voz temblaba. ¿Qué ha pasado? Los ojos de Sofía Nikolaevna se agrandaron de miedo. No aquí, respondió Polinia por encima del hombro mientras se alejaba hacia la salida. Sabía que sus padres estaban bajo una gran tensión y que hablar en la estación de policía era lo peor, especialmente con la posibilidad de que Modest Petrovich apareciera en cualquier momento. Vamos, por favor, les dijo en tono conciliador, vayamos a aquel parque, ahí hay bancos y les contaré todo. Caminaron en completo silencio. La noche ya había caído sobre la ciudad y Polinia se apresuraba, ella misma ansiaba sentarse y alejarse de allí lo antes posible. Solo cuando todos estuvieron cómodamente instalados, Polinia empezó a relatar lo que el policía le había contado. Ver las caras de sus padres era desgarrador, interrumpían constantemente, comentando desfavorablemente sobre la situación y el comportamiento de Serga y de Elizabeth Yurievna. Bueno, eso es todo lo que me dijo Egor Dmitrievich, concluyó Polinia, temblando de frío. Sus padres estaban tan sorprendidos como ella misma, todo era demasiado inesperado. ¿Y ahora qué? Le preguntó su madre. Me dijeron que Serga será encarcelado por 5 a 7 años. ¿Y cómo reaccionaste? Preguntó con cuidado Vadim Andreevich. Típico, pensó Poliña, le dije directamente que Serga y yo estamos en proceso de divorcio y que su futuro no me interesa en absoluto. Muy bien, se notaba que su padre se alegró mucho con esta respuesta. Serga mismo se buscó estos problemas, que ahora los enfrente solo, comentó con un tono de alivio. Eso mismo dije, asintió Poliña. No puedo decir que no sienta lástima por Elizabeta Yurievna, pero si esto hubiera sucedido hace 4 días, mi reacción habría sido diferente. Ahora, las desgracias y muertes ajenas no me afectan tanto.
Es cierto, hija, la abrazó Sofía Nikolaevna, ojalá esto ya no nos toque más. Sin embargo, tal deseo era una utopía desde el principio. La conexión con Serga y su familia era demasiado fuerte, al menos formalmente. El accidente y la investigación habían desgastado mucho los nervios de Poliña, quien esperaba que todo hubiera terminado. Pero no fue así, ya que al día siguiente volvió a recibir una llamada de la policía. Esta vez no era Igor Dmitrievich, sino otro oficial quien le informó que el caso penal había sido reasignado. No puedo negarme a asistir, pensó Poliña, mis declaraciones ya están registradas y no tengo nada más que agregar. No tenemos relaciones personales con Serga. El policía la interrumpió, venga, quiero hablar con usted. No le quedaba otra opción que obedecer, sin esperar a que la llevaran en condiciones menos cómodas. Fue un nuevo interrogatorio, más minucioso y personal, que la desestabilizó por completo. Sentía como si alguien estuviera husmeando en su vida privada. Quizá era necesario para entender el estado de Serga y su suegra aquel fatídico día, pero para Poliña, el relato fue muy difícil. Sin embargo, de este encuentro sacó algo positivo, el procedimiento para divorciarse de alguien que está en prisión. El oficial le explicó todo detalladamente. Pero al salir del interrogatorio, ocurrió lo que más temía, se encontró con Modest Petrovich. Fue simplemente horrible ver cómo se había transformado en pocos días, de ser un hombre a un joven, ahora parecía un anciano quebrantado por el dolor. Poliña notó de inmediato la mezcla de odio y desprecio en los ojos de su suegro. No obstante, le tenía mucha lástima, después de todo, había perdido a la esposa que amaba y ahora, su hijo enfrentaba un destino incierto. Poliña no sentía rencor ni malicia hacia Modest Petrovich, pero él, al pasar junto a ella, murmuró, ojalá te mueras. Ella no respondió, entendiendo que sus sentimientos eran repulsivos pero comprensibles. No iba a rebajarse a discutir con él, aunque lamentaba profundamente la situación. La investigación era agotadora, con constantes llamadas a declarar. Incluso tuvo que asistir a la audiencia del juicio, donde se le pidió confirmar sus anteriores declaraciones. Era una experiencia desagradable que la llenaba de un sentimiento incómodo, a pesar de no haber mentido ni disimulado la verdad. Cuando el juez se retiró a deliberar, Poliña se debatía entre quedarse para escuchar el veredicto o marcharse. La curiosidad la venció y pagó el precio por ello. Serga fue condenado a 7 años y 2 meses de prisión en una colonia de régimen común. Al escuchar la sentencia, Serga reaccionó violentamente, insultando primero al juez, quien permaneció imperturbable, y luego a su exesposa. Te odio, le gritó, lleno de odio. Esto es culpa tuya. Tú mataste a mi madre, tú me arruinaste la vida. Los insultos y maldiciones dirigidos a ella no parecían afectar al juez, pero cuando Serga se tornó incontrolable, los guardias tuvieron que intervenir. Ver todo esto era insoportable para Poliña, quien salió corriendo de la sala del tribunal. Poliña asumió la carga de la culpa que Serga y Modest Petrovich trataban de imponerle. A pesar de no querer darles ese gusto, comprendía con frialdad que todo era una forma de defensa, una manifestación más de la incapacidad de Serga para asumir la responsabilidad de sus actos. Su furia incontrolable se dirigía a todos, incluso a aquellos que solo hacían su trabajo. Para Poliña, todo esto era profundamente repulsivo. Incluso ahora, Serga no podía controlarse y admitir que el único culpable era él. Su sorprendente infantilismo y su negativa a ver la realidad eran como los de un niño pequeño, todos eran culpables menos él. Esto era el resultado del estilo de crianza de sus padres, y de sus propias acciones, un desenlace inevitable. Al menos, Poliña se sentía aliviada de que los hubieran separado legalmente. Sí, tuvo que gastar en un abogado, pero eso le permitió delegar las preocupaciones en otra persona. Afortunadamente, no tuvo que encontrarse con Serga. El abogado le informó que su esposo se había comportado de manera deplorable, pero al menos ella no tuvo que verlo ni escucharlo. Poliña recuperó su libertad y ya nadie le debía nada, ni siquiera Modest Petrovich. ¿Cuánto tiempo había esperado y soñado con esto? Con el fallo judicial en mano, Poliña decidió celebrar el evento con su amiga Victoria. Bueno, brindemos, sonrió Poliña. Espera, espera, dime, ¿estás bien?, preguntó preocupada su amiga. ¿Y por qué no habría de estarlo?, respondió despreocupada Poliña. Me parece que últimamente has tenido demasiadas cosas encima. Quisiera estar segura de que estás manejándolo bien. Poliña reflexionó sobre las palabras de su amiga. En cierto modo, tenía razón. Todo ese periodo de su vida no había sido fácil ni feliz. Cada día desde aquel escándalo monumental con su suegro traía consigo algún pesar y tristeza, a veces más, a veces menos.
Las emociones negativas eran una constante. Sin embargo, Polinia no sentía ningún peso sobre sus hombros. No se sentía infeliz ni destrozada. Era como si hubiera recorrido un camino difícil que al final la liberó. No, Huón, sin disimular ni fingir, respondió Polinia. Me siento estupendamente. No tengo depresiones ocultas ni dolor interno, ni arrepentimientos ni compasión. Simplemente acepto la situación tal como es, sin juzgar. Todo ha pasado, solo queda este documento, dijo Polinia señalando el fallo judicial. Y me siento muy contenta por ello. Luego notó que su amiga estaba realmente bien. Polinia fue muy sincera en sus palabras, lo que hizo que la preocupación de su amiga por ella disminuyera. Gracias a Dios que estás bien, estaba tan preocupada, dijo Lío. No hay de qué, de verdad estoy bien. Estoy segura de que ahora todo irá a mejor. Y, querida, basta de tristezas. Vamos a divertirnos y celebrar. ¿A qué vinimos aquí? Dijo Polinia con una sonrisa amplia. Claro, claro, respondió Leon, apresurándose a llenar las copas de champán. Brindemos por todo lo bueno. Polinia miraba su futuro con optimismo y confianza. Parecía que el universo finalmente le mostraba su favor. Ahora tenía un nuevo amor, una relación feliz que hacía que sus ojos brillaran con una luz intensa. Estaba realmente feliz. Polinia esperaba que todo el horror relacionado con su exmarido y su familia quedara definitivamente en el pasado, sin más noticias de ellos. Lo olvidado, olvidado está. Además, tenía la esperanza de que su nuevo compañero, Pavel, cumpliría con todas las expectativas. Él ya había demostrado ser una persona maravillosa en múltiples ocasiones, por lo que Polinia confiaba en un futuro mejor. Y ahora, no tenía tiempo para recuerdos tristes del pasado. Los médicos le habían recomendado mantenerse positiva y enfocarse en lo mejor, ya que Polinia estaba embarazada. Pronto, ella y Pavel tendrían un bebé, un verdadero regalo del destino que ella ya no esperaba. Sus padres estaban exultantes con la noticia. Sofía Nikolaevna incluso lloró de emoción, y Vadim Andreevich no pudo evitar soltar una lágrima de felicidad. Realmente es cierto que el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Juntos, habían superado muchas dificultades para finalmente recibir la recompensa deseada.